Bienvenido, bienvenida a Venta Inteligente, el programa que te ayuda a lograr tus objetivos de venta y aumentar la rentabilidad de tu negocio. Si eres vendedor, directivo de ventas, empresario o emprendedor, prepara papel y bolígrafo porque vamos a darte pautas y consejos prácticos para mejorar tus ventas desde hoy. Bienvenido a Venta Inteligente. Yo soy Carlos Sogor y hace tiempo que no me escuchabas, pero bueno, rápidamente. A partir de ahora los episodios van a ser un poco más ligeros, un poco más rápidos, un poco más concretos. La idea es que voy a utilizar los episodios del podcast casi exclusivamente para cuando tenga algún artículo nuevo en el blog, leerlo y luego dar respuesta a todas las consultas que me hacéis llegar a través del formulario de contacto que hay en ventainteligente.com. Te recuerdo que si quieres lanzarme cualquier tipo de duda o consulta, puedes entrar en ventainteligente.com/contactar y ahí lanzármela y pues poco a poco las iré respondiendo y las iré subiendo a este canal, tanto al canal de YouTube como al canal de podcast en Spreaker. Hoy voy a responder una consulta que me hace llegar Juan Manuel desde Argentina y que tiene que ver con el telemarketing. Tiene que ver con las llamadas para ofrecer servicios a clientes. Paso con la consulta. Hola Carlos, mi nombre es Juan Manuel y trabajo en el área de telemarketing de una empresa argentina que vende servicios de asistencia al hogar. Con el patrocinio de algunas tarjetas de crédito locales, vendemos el servicio muy completo a un precio accesible. Ofrecemos servicio de plomería, electricidad, cerrajería y reparación de electrodomésticos. La cuestión en sí es que nos es complicado conseguir que el cliente acepte este servicio, ya sea por su situación económica del país o bien por su situación económica personal. Sabemos que el servicio funciona muy bien y sabemos que las coberturas que ofrecemos son interesantes, pero no conseguimos vender tanto como nos gustaría. Necesito algún consejo con el que pueda tentar a la persona a la que quiera ofrecer este servicio. Bueno, Juan, te respondo. A ver, el problema principal en este tipo de servicios, y además cuando estamos llegando a un cliente que es complicado venderle, bien porque no necesites explícitamente el servicio. Al final, el problema que tenemos con los servicios estos de soporte y mantenimiento es que el cliente funcionalmente no cree que lo necesite en ese momento. Es decir, a todos nos ha pasado que cuando se nos ha estropeado una puerta, cuando se nos ha estropeado una bombilla o se nos ha estropeado una cañería, enseguida pues nos hemos puesto nerviosos, hemos pensado en llamar a un fontanero, hubiéramos deseado tener el teléfono del fontanero más a mano, nos toca buscarlo por internet, un fontanero de guardia que viene, que nos cobra una barbaridad. Pero claro, eso es en circunstancias muy concretas en las que tenemos ya el problema. Mientras no tenemos el problema, no sentimos la necesidad o no creemos que eso nos vaya a ser necesario. Es un poco el mismo problema que nos surge a menudo cuando estamos haciendo guiones para la venta de seguros de vida, seguros de salud o incluso temas de inversión, temas de créditos al consumo, temas de gestión de ahorro para pues, por ejemplo, cuando ofrecemos cuentas de ahorro para universitarios o cuentas de ahorro para familias para que el hijo pueda ir a universidad, todas estas cosas. Es decir, están tan dilatadas en el tiempo que la urgencia o por así decirlo, el problema actual que es el dinero, que eso sí que es actual, es decir, yo cada día puedo abrir mi cartera y puedo ver el dinero que tengo dentro, cada día puedo entrar en mi cuenta corriente y ver el dinero que tengo dentro. Eso es relativamente rápido o urgente para nosotros, es decir, cuando hoy necesite comprar agua o pan o carne o fruta, sí que tendré una necesidad urgente de tener ese dinero a mano. Pero todo lo que no signifique beneficiarme de ello a lo largo de un periodo corto, o sea, en un periodo de tiempo cercano, es bastante complicado de justificar. Entonces, ¿cómo articulamos los guiones cuando nos dedicamos a este tipo de ventas? Pues normalmente
lo que hacemos es nunca lanzarnos a intentar justificar el valor del servicio. Lo que intentamos es identificar una posible vía de necesidad, identificamos ese pequeño agujerito por el que el cliente tenga un resquicio en el que su cabeza le justifique la obligación o como mínimo la opción de comprar el servicio. Yo, en estos casos, normalmente lo que suelo hacer es intentar condicionar un poco antes de lanzarme, como digo, argumentar la propuesta de valor. Yo lo que haría sería entrarle de una forma que atrajera su atención, obviamente, y despertara su interés, pero en base a algo que el cliente pueda identificar como un problema porque ya lo ha vivido. Es decir, muchas veces, ¿sabes eso que he comentado en otros podcasts de lo de la decisión emocional? Realmente la decisión emocional no significa que tu cerebro tome una decisión sin tener nada en cuenta. Tu cerebro tiene muchísimas cosas en cuenta, pero una de las cosas que tiene en cuenta es su experiencia, lo que le ha sucedido en otras ocasiones. Y eso tiene un peso muy importante en nuestras decisiones. Es decir, aquello que nos ha preocupado, aquella sensación de malestar que hemos tenido en un pasado, nos ayuda a tomar una decisión, bien por miedo, bien por no querer volver a sufrir ese dolor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tienes que hacer es, primero, intentar generar ese pequeño dolor. Tienes que intentar conseguir que al cliente eso le parezca una opción no solamente viable, sino loable. Es decir, que tenga en cuenta o tenga en consideración la decisión de compra. Para eso, como digo, nosotros articulamos normalmente, en Venta Inteligente, articulamos los guiones de la siguiente forma. Esto sería un guión típico para tu producto, ¿de acuerdo, Juan? Buenos días, señor cliente. ¿Ha tenido usted alguna vez un incidente en casa que le haya tenido que hacer llamar a un plomero, a un electricista o similar? Y te callas para que el cliente responda. Normalmente te va a decir que sí. Una vez que el cliente te responde, la segunda pregunta sería: ¿las tarifas que ha tenido que abonar le han parecido adecuadas o le han parecido caras? Huelga decir que en este caso a todo el mundo nos va a parecer cara la tarifa que nos han puesto. Primero, porque siempre nos gustaría pagar menos. Y segundo, porque normalmente cuando llamamos, es por una urgencia, y cuando llamamos por una urgencia nos cobran más, ¿de acuerdo? Pero normalmente aquí el cliente te dirá que le ha parecido cara la tarifa. Lo siguiente que tienes que hacer es no lanzarte aún a justificar tu producto. Lo siguiente que tienes que hacer es hurgar en la herida, ¿de acuerdo? Yo le preguntaría algo del tipo de: ¿se lo pensaría usted 2 veces o intentaría arreglar usted mismo la avería en caso de una situación similar? ¿Sería el coste uno de los motivos por los que usted dudaría o no tomaría la decisión de llamar a un electricista o a un plomero? Normalmente ahí solamente caben 2 respuestas. Una es que no, que el cliente no se lo pensaría, que el cliente cuando le haga falta llamará, cueste lo que cueste. En este caso, mi consejo sería derivar el argumentario, por así decirlo, a el pago mensual es decir, si el cliente te dice que no le importa, ya sabes que es un cliente que está dispuesto a pagar por ese servicio, ¿de acuerdo? Pero tienes que justificárselo de una forma radicalmente distinta, porque tendrías que tener un primer guión, por así decirlo, en el cual, o una primera bifurcación del guión, en la cual a ese cliente le vas a hablar de lo importante que es tener esa previsión, de lo bueno y lo cómodo que va a ser para él tener una cuota mensual en su tarjeta de crédito y no tener que preocuparse cuando tenga que llamar, que puede llamar todas las veces que quiera, todas estas cosas, porque ese cliente es un cliente que, llegado el caso, no le ve un problema a pagar. ¿De acuerdo? Si el cliente te ha respondido que no se lo pensaría 2 veces, que no intentaría arreglar él mismo la avería, es un cliente que no le ve ningún problema en pagar lo que tenga que pagar porque se lo arreglen. Entonces, a ese cliente tenemos que aprovechar que quiere o que está dispuesto a pagar, y lo que le tenemos que argumentar es los beneficios de no tener que pagarlo todo de golpe. Pues le vamos a hablar, como te he dicho, de eso, de la comodidad en los plazos, de que va a poder disponer de estos servicios tan a menudo como quiera, incluso para reparaciones más pequeñas, todo esto.
¿Qué es lo que pasa si el cliente te dice que sí, que se pensaría el pagar si tuviera una situación similar o que intentaría él por todos los medios arreglar esa situación para evitarse el tener que pagar? Vale, ese cliente no es un cliente que esté dispuesto a pagar. Es decir, ahí tendrías que seguir tu guión reiterando la importancia de que un profesional sea el que mantenga todos los suministros del hogar, toda la parte de fontanería, de plomería, perdón, en Argentina, toda la parte de electricidad, tal. Tendrías que primero seguir profundizando en lo importante es que lo haga un profesional y que no lo haga él, y tendrías que desarrollar una parte de guión o tendrías que diseñar una bifurcación de ese guión en la cual lo que reiteras es lo importante que es no el que no tenga que pagar por ello, sino que lo que pague por ello merezca la pena a cambio de tener un resultado profesional. Puedes hablarle de los problemas que se generan luego que se hacen más gordos, puedes hablarle del efecto de bola de nieve, de que si él intenta arreglar algo y lo rompe más, puede acabar siendo una reparación muy costosa y todas estas cosas. Entonces, a partir de ahí, lo que haces es decirle, mire, ¿no considera más adecuado el llamar a un profesional o tener la disponibilidad de un profesional siempre a punto para resolver estos problemas? Y entonces cuando ya te diga que sí, ya te vuelves al guión que habíamos hablado antes, al guión en el que ya le justificas el beneficio de pagar una cuota fija y todas estas cosas, ¿de acuerdo? Por así decirlo, el periodo de maduración de cada uno de esos dos clientes va a ser distinto. Siempre vas a tener que empezar con una llamada de atención, con despertar el interés, con identificar o generar ese recuerdo de ese dolor, de esa situación dolorosa en la cual le haga al cliente justificable el pagar por ese servicio o el tomar la decisión de contratar ese servicio. Eso va a ser común. Luego llegarás a la primera bifurcación en la cual encontrarás una serie de clientes que estarían dispuestos a pagar por ello, y entonces ya a esos clientes les vas a dar esa información concreta sobre los beneficios de las cuotas mensuales, de todas estas cosas, de las cuotas recurrentes, de la disponibilidad de todo esto. Pero en el caso de que sea ese otro cliente que lo que quiere es intentar no pagar por todos los medios, tendrás que seguir madurando, tendrás que seguir progresando, diciéndole que puede tener problemas a futuro, que tiene no sé cuántos, que mejor que lo haga un profesional, tal, hasta que llegue un momento en el que te diga, sí, tienes razón, esto es mucho mejor que lo resuelva un profesional. Y entonces ahí es donde ya entras con el script de cliente maduro, ¿de acuerdo? Espero haberme explicado. Habrá un artículo sobre esto en el post. Incluso voy a desarrollar un pequeño curso muy muy sencillo para que con una serie de plantillas y con una serie de ejercicios puedas identificar fácilmente cuándo un cliente está maduro, en qué periodo está maduro, cómo actuar si ya está maduro o si todavía no lo está, ¿de acuerdo? Como digo siempre en estos casos, normalmente en la venta telefónica hay 3 factores que influyen en el éxito de la venta telefónica. El primero es tener una base de datos caracterizada, es decir, que llames exactamente donde tienes más posibilidades de vender. El segundo es utilizar un guión en el que se deje muy muy poco a la improvisación, es decir, donde todo esté muy muy determinado y en el que se progrese de forma sutil pero continua hacia la maduración del cliente. Y luego también un sistema de recall y de retargeting que es muy muy bueno para el éxito, y tener un control de las llamadas, tener un control de todo lo que sucede en el proceso de venta. Son las 3 herramientas que yo normalmente utilizo y, como digo, que van a estar en breve en un curso de venta telefónica en Venta Inteligente. Nada más, Juan, y tú que estás escuchando esto, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Entra en www.ventainteligente.com y descubre más contenido sobre ventas. Y no olvides visitar nuestros cursos y los servicios que ponemos a tu disposición para mejorar tus ventas desde hoy.